Nos acompaña en Sálvese quien pueda el doctor Joseph Vallejos. Él es médico jefe del Servicio de Cuidados Intensivos del Hospital Loaiza. Doctor, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Usted estuvo entre los 3 primeros médicos que recibieron la vacuna de Sinopharm y que suponíamos eran los primeros médicos en el país de recibir la vacuna. ¿Cómo fue ese momento, doctor? ¿Y cómo reacciona ante lo que hemos conocido después? Bueno, ante todo, buenas tardes, saludarlos y agradecerles por la invitación de poder compartir esta experiencia, que es una experiencia que realmente fue muy gratificante para mí, no solo para mí, creo que para la gran mayoría de profesionales que día a día hemos estado desde el primer momento que se decretó la emergencia sanitaria hasta el día de hoy y seguimos bajándonos en el día a día. Si bien es cierto, en esta oportunidad a mí me toca estar al frente en esta parte, digamos, administrativa, de comandar un equipo, pero también en la práctica privada estamos al frente y nos calzamos el overol y el uniforme completo para entrar y manejar los pacientes que así lo requieren. Yo decía, ha sido un hito en la medicina peruana, ¿no? Poder acceder a este sistema de vacunación por esta pandemia que nos está azotando muy duramente, ¿no? Fue un sentimiento encontrado de diversos tipos de emociones y esperanzas en las cuales cada uno de nosotros, los vacunados, pudo haber tenido y pudo haber experimentado en esta situación muy particular. Ahora, doctor, yendo un poco a lo que preguntaba Josefina también, salió en la prensa, ¿no? El doctor Joseph Vallejos, el primer médico peruano en recibir la vacuna de Sinopharm, pero pasan los días y nos enteramos de que usted era más bien que el 488, ¿no? O 479, ya no se sabe bien. ¿Qué ha sentido cuando ha visto a tanta gente que se saltó la prioridad para la vacuna y que se han venido vacunando, pensando sobre todo en los funcionarios públicos? Bueno, son sensaciones contrapuestas porque honestamente conozco a gran parte de esos colegas, investigadores, ¿no? Verlos en esta situación que han estado luchando en pos de obtener una vacuna, poder traer la vacuna, esa es la parte rescatable que uno puede siempre reconocer en ellos. Conozco a muchos de los investigadores en esa línea, pero también ver la otra contraparte, la otra cara de la moneda, ¿no? Es que a veces quizás esa desesperación propia, esa sensación de temor que nos genera toda esta situación, yo no sé en qué condiciones a veces nos puede llevar a tomar decisiones inapropiadas, equivocadas, ¿no? Esperemos que esto se aclare, esperemos que esto tenga un buen recaudo, sobre todo para no solamente la comunidad médica, sino para la salud pública en general, y que sea un ejemplo para demostrar que estas cosas no se tienen que dar, que nosotros tenemos que predicar con el ejemplo, que nosotros los que estamos en frente de la línea de la batalla, nuestras obras deben decirlo por sí mismos. O sea, nosotros no debemos estar haciendo las cosas quizás a veces tras bambalinas, tras cortinas y todas esas cosas, ¿no? Es muy difícil para nuestra parte ahorita, para mí, hablar desde el otro lado de la moneda, desde el otro lado, quizás sea muy sencillo, habría que escuchar las historias de cada uno de ellos para poder sacar un juicio, digamos, más pertinente, ¿no? Estado tan cerca también del contagio, como también los estados los médicos en Cayetano Heredia, y también es, como usted dice, juzgar, es también, por ejemplo, en mi caso que soy voluntaria, yo valoro mucho ese ensayo, ¿no? Pero por otro lado está este escándalo de las vacunas. Doctor, ¿cómo, por ejemplo, en su caso, ¿no? Cuando ve que hay médicos que en el ensayo tuvieron hasta una tercera dosis porque en algún momento, como lo ha dicho el mismo doctor Málaga, se dieron cuenta que no tenía los suficientes anticuerpos. Usted, por ejemplo, se va a hacer una prueba serológica para saber si ha desarrollado anticuerpos y si es que está funcionando o no la vacuna, ¿ya le tiene confianza a tener solo 2 dosis? La desinformación a veces nos lleva a una situación de incertidumbre, ¿no? Sabemos que en el mundo, ¿no? La eficacia de las vacunas ha sido demostrada en diferentes enfermedades. Obtener una vacuna a estas alturas en un periodo corto de investigación de no más de un año, al 80%, como lo que se está asumiendo en este tipo de vacuna, de todas maneras es una eficacia alta. Sería genial poderla tener mucho más. Incluso se han reportado en otros países como los Emiratos Árabes Unidos y en el Asia Menor que esto pudiera llegar a bordear al 92% de eficacia. Faltan todavía los estudios determinantes hechos. Es una de las pocas vacunas que ha sido ensayadas en nuestra población. 12.000 voluntarios no es una cifra menor.
Entonces, falta un poco la contextualización en nuestra propia realidad, pero en general, para las cifras que se están alcanzando son valores bastante altos y bastante aceptables. ¿Pero se va a hacer usted la prueba serológica para saber cómo están sus anticuerpos después de la vacuna? Por supuesto, yo me voy a someter a todo lo que sea necesario y todas las recomendaciones que los expertos y las personas entendidas sobre este tema puedan hacer, ¿no? Porque eso cuando lo vacunaron le ¿Perdón? dijeron, está entre las recomendaciones, o sea, después de ser vacunados, a usted le recomendaron hacerse después de la segunda dosis una prueba para saber si tiene anticuerpos, o eso ya es voluntario, usted lo decide. No lo ha recomendado. No es una recomendación específica, pero es que todavía seguimos en un proceso de asimilación de resultados de esta experimentación. Es difícil que alguien a ciencia cierta pueda decir esto es así y esto es así. Todavía hay dogmas en este tema. Yo creo que mientras vayan pasando los meses, vayan pasando las semanas, las cosas se van a ir aclareciendo desde el punto de vista científico y yo no tendré ningún inconveniente y que haya una indicación de hacer un seguimiento de anticuerpos. Y esto debe hacérmelo porque es lo que me va a aplicar. Digamos, Claro. Mi razonamiento como científico así me lo obliga a hacer, ¿no? Ahora, doctor, ¿usted siente que con todo este escándalo de las vacunas, de la vacunación indebida, el ensayo clínico en general está en entredicho? La sombra de sospecha que se ha extendido por estos personajes cuyos nombres ahora conocemos, ¿ponen en entredicho la vacunación, el ensayo clínico, lo que le espera a los peruanos que también están ansiando ser vacunados? Quisiéramos decir que no, pero de todas maneras es algo que mancha, ¿no? Es algo que mancha y podría poner entredicho la conjetura de fiabilidad que tienen este tipo de ensayos, ¿no? Sabemos que esto viene con protocolos estandarizados desde su país de origen y que son sometidos a estándares y a normativas internacionales como la Declaración de Helsinki, ¿no? Que seguro han podido acceder, donde voluntarios acceden a estos tipos de ensayos y se siguen un listado de parámetros que cumplen los que realizan la vacuna y cumplen los que en este caso son voluntarios, o son voluntarios, porque yo no fui voluntario. Entonces hay que cumplir todo eso y son estándares que uno debe efectivizar, pero con estas situaciones que son más propias de cada idiosincrasia, de cada región, de cada país, posiblemente sí deje cierto grado de suspicacia a sacar alguna conjetura mayor, ¿no? Y en el OAISA, doctor, ¿se ha registrado algún incidente en el sentido de personal sanitario que debía ser vacunado, pero que por alguna razón no logró recibir la vacuna, como ha ocurrido en otras dependencias de salud, donde ya se han escuchado quejas, ¿no?, de gente que no está en el padrón cuando sí le tocaba por estar en primera línea? Bueno, salvo la confusión natural del primer día, donde todo el mundo quería vacunarse y donde personas que no le correspondía por rol o por calendario llegaban a vacunarse, salvo esas situaciones y una lista que envió el Ministerio de Salud, que no coincidía con la que habíamos enviado, no hubo otro inconveniente. Al final todos se vacunaron, ¿no? De repente algunos que debió vacunarse el martes, ya no se vacunó el martes, sino el miércoles, el jueves, pero salvo eso, no más, ¿no? Entonces, casi somos uno de los hospitales que estamos con un porcentaje alto de primera, de cobertura en profesionales de primera línea. Uno de los mejores hospitales, casi no ha habido quejas en ese sentido. Yo, como jefe de servicio, doy fe de casi al 99 punto y algo de todos mis médicos y enfermeras de la unidad de cuidados intensivos y de la unidad de cuidados intermedios están vacunados. Y los que no se han vacunado son porque o han estado con enfermedad activa en ese momento, ¿no? O han tenido alguna situación porque también trabajan en clínicas y en otros hospitales y se han vacunado en otro lugar. Entonces, para no estar recibiendo esa doble vacuna, entonces completan su calendario de vacunación en otro lugar. ¿Alguno que no haya querido? ¿Algún médico o personal de salud que haya dicho yo no me vacuno? No. De repente he escuchado por ahí algunos, pero en cuidados intensivos ninguno. Todos los médicos hemos tomado conciencia. Sí. ¿Cuál es la situación en cuidados intensivos ahora del Hospital Loaiza? ¿Se siente de alguna manera una reducción en las hospitalizaciones debido a la cuarentena? ¿Qué está pasando en este momento en el hospital? Yo diría todo lo contrario. Los que vivimos el día a día vemos que esto sea el ascenso de la curva de esta segunda ola es mucho más pendiente, o sea, mucho más elevada que el ascenso de la curva de la primera ola, ¿no? Para nosotros es muy agobiante tener que analizar diariamente una lista de esperas que va entre 80 y 120 pacientes por día, de responder entre 70 y 90 consultas por día, cuando lo normal es contestar
10 a 15 interconsultas por día. Entonces, no es, aparte de que la cantidad incrementó, eso condiciona que la calidad también probablemente va a disminuir. Porque si yo tenía un médico que me contestaba 15 interconsultas día para definir pase a cuidados intensivos, ahora ese único médico me tiene que responder hasta 90 interconsultas. Y además de la congestión, laboral. Además de la sobrecarga de consultas, perdón, doctor, el tema del oxígeno también en el Loaiza es deficitario. También hay un problema con ese recurso, me imagino. Y claro, y ustedes lo saben, esto fue una noticia mundial, ¿no? El oxígeno, decían, el oxígeno está acabando en el mundo. Y no es que se esté acabando, sino que la producción de oxígeno medicinal escaseaba en el mundo. Y Perú no era ajena a esto. Y todos los hospitales de Perú no eran ajenos. El Hospital Loaiza fue uno de los primeros hospitales que detectó este déficit de producción de oxígeno. Afortunadamente, con la actual gestión a nivel directiva, se pudo gestionar la llegada de 2 plantas productoras de oxígeno medicinal y que ya fueron instaladas y fueron inauguradas el día de ayer, ¿no? Y de una u otra manera, esta penuria de una semana sufriendo por el oxígeno, llenando tanques, prestándonos de otros sitios y todo eso, pudimos hacerlo para evitar que esto tenga un desmedro mayor a nuestros pacientes. Y ayer nos dieron la grata noticia con la inauguración y la verificación de los sistemas que actualmente el Hospital Loaiza cuenta con un sistema de producción de oxígeno propio y que eso nos genera bastante alivio para que al menos nuestros pacientes no estén, lamentablemente suena feo, mendigando oxígeno a otros sitios, ¿no? Ahora, doctor, sí es cierto, bueno, con lo que usted dice, como usted dice, falta oxígeno en el mundo, pero ha faltado sobre todo oxígeno en nuestro país. Esas imágenes de las personas haciendo cola en el Callao para rellenar sus valores de oxígeno. ¿Cuál es la raíz principal del problema? ¿Por qué nos falta tanto oxígeno en el Perú? Es una política sanitaria. O sea, todo radica en base cuando las decisiones que a veces se toman pudieran ser tomadas a veces de una forma inapropiada, de una forma no indagando más allá de lo que pudiera suceder, ¿no? Este problema del oxígeno todo parte o tiene un punto de partida cuando hace algún tiempo se trató de limitar la producción del oxígeno medicinal a lo que normalmente debería ser. Debería ser, sí, cada vez el oxígeno más puro, 98%. Pero eso automáticamente, cuando se dio esa normativa como tal... con la gestión del actual ministro de Salud. Posiblemente quedó relegado a aquellos tipos de producciones que generalmente daban oxígeno menos del 98%. Y sabemos que la gran mayoría de nuestro sistema, aquí propio nacional, no produce oxígeno al 98%. Lo que se debió hacer en su momento, quizás es muy fácil decirlo, es liberar por este momento de pandemia, de emergencia sanitaria, dejar en stand-by esa forma del 98% y poder gestionar oxígenos del 93%, lo cual nos hubiera aliviado muchísimo. Pero, nuevamente repito, es muy fácil decirlo en este momento, pero quizás hubiera sido una de las soluciones más rápidas y oportunas ante esta situación, ¿no? Doctor, en otros hospitales se ha constatado que en esta segunda ola muchos de los pacientes que llegan incluso a UCI son bastante más jóvenes que en la primera ola. ¿Usted corroboraría esto? También en el Loaiza se han estado dando casos de pacientes infectados con COVID y que son más jóvenes. Bueno, sí, es definitivo. El perfil epidemiológico que tenemos de estos pacientes en la primera hora posiblemente eran pacientes un poco pasada la sexta década, ¿no? Los pacientes adultos mayores era lo que más teníamos en los hospitales. En esta segunda ola vemos nosotros que cada vez son pacientes menos de la sexta década, específicamente entre los 30 y 50 años. ¿Esto por qué? Porque posiblemente los pacientes mayores aprendieron una lección. La lección que aprendieron los pacientes mayores era que tenían que cuidarse en demasía y tenían que seguir cuidándose. Por ser personas de mucho más experiencia, mucho más sabias en ese contexto. ¿Qué pasó con la gente más joven? La gente más joven se creyó menos vulnerable y lo hemos visto desde las famosas marchas, las compras de Navidades, Años Nuevos. Entonces, se creía prácticamente no vulnerable ante esta situación tal, y esas situaciones de alguna u otra forma las estamos viendo ahora, ¿no? Y aparte que también posiblemente la letalidad del virus incrementó las nuevas cepas que se dieron, con la brasilera, y no sabemos si honestamente existe una cepa peruana, porque no hay estudios, que parecen más letales a los del año pasado. Entonces, esas condiciones son específicas para que se pueda dar un cambio en la epidemiología de la presentación de la enfermedad.
Muy bien, doctor. Yo no quería dejar de preguntarle por el caso específico de la ex ministra de Salud, de Pilar Macetti, porque lo hemos venido comentando aquí con Josefina también, ¿no? Eh, un caso especialmente llamativo por la carta que firma al despedirse, pidiendo perdón casi denodadamente cuando días antes había dicho cosas como seré la última en vacunarme o un capitán siempre tiene que dar el ejemplo, etcétera, etcétera. ¿Qué reflexión le queda a usted o en todo caso qué impresión le ha dado el caso específico de la doctora Macetti? Y como dije hace un rato, para mí siempre va a ser difícil poder emitir una opinión a título personal sobre un colega específico, ¿no? Nuestros principios de ética médica y de ontología nos impide un poco llegar a estos términos muy particulares. Yo lo único que digo siempre es que la vida muchas veces se encarga de poner las cosas en su lugar, ¿no? Y no me gustaría opinar de una persona que ha estado al mando en situaciones difíciles y por particularidades pudo haber cometido no errores, entonces ya la justicia, la vida se encargará de poder decirlo. ¿No? Bueno. Muy bien, muchas gracias, doctor Joseph Vallejos, por estar con nosotros. Y vamos a hacer un corte más y regresamos con más aquí en Sálvese quien pueda.